Celebró su elección el pasado lunes junto a diputados y magistrados. Según el semanario Universidad, la actividad se hizo en una cabaña de los propietarios de la línea de autobuses Tuasa. Veamos y escuchamos la información. Esta foto publicada en Facebook donde se ven diputados magistrados con el presidente de la Corte fue lo que desató la polémica. Y es que según semanario Universidad, la diputada de Liberación Nacional Paulina Ramírez confirmó que el lugar donde se hizo es una finca de los propietarios de la empresa de servicios de bus de Alajuela Tuasa. El liberacionista Ronnie Monge confirmó que realizaron dicha celebración con al menos 20 personas entre magistrados y diputados, pero señaló que no tiene nada de malo que le quisieran felicitar a Carlos Chinchilla por haber sido electo como presidente de la Corte. Me parece que es sobredimensionar algo que debe ser normal. Ha sido electo un nuevo presidente, igual que como festejamos y se le felicitó a Luis Guillermo cuando fue electo. Yo creo que es lo más normal dentro de la democracia costarricense y además sobre una visión país que debe prevalecer. Bueno, no tenía conocimiento de que fuese propiedad de ellos, ¿verdad? A mí me llegó una invitación a través de don Juan Luis Jiménez Zúcar, que me dijo que si quería acompañarlo, que es una cuestión meramente de felicitaciones por haber sido elegido de la Corte Suprema de Justicia, y lo analicé y tenía dentro de la agenda disponible el rato, entonces fui un par de horas. RTN Noticias trató de hablar con el presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez, quien también asistió, pero durante la mañana no obtuvimos respuesta a las llamadas a su celular. En el caso de la diputada Paulina Ramírez, en su despacho nos indicaron que no se encontraba. ¿La finca se alquiló, se prestó? ¿Qué fue la situación de eso? Nos pusimos de acuerdo algunos amigos que era lo más cercano, que era desplazarnos a Heredia, que es cerca donde él vive. No, ¿se alquiló, se prestó la finca? No tengo el margen de eso. Yo no sé tan siquiera si eso que dicen que es de los dueños de Tuasa, el lugar donde nos reunimos, es cierto. Lo desconozco. ¿Sucedió, digamos, posterior a la elección o ya de antes había algo? No, posterior, cuando nosotros nos informan a través de los chats que fue electo, hablamos a algunos diputados de que sería bonito llamarlo, y ya que él vive en Heredia, que se desplazaba para Heredia, reunirnos en un lugar cercano a Heredia, inclusive en algún momento se valoró el condominio donde yo vivo. Intentamos conocer la posición de Tuasa, pero tras varias llamadas al gerente no tuvimos respuesta. 7:45 minutos, venimos a hablar ahora de este tema con don José Manuel Arroyo, ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Don José Manuel, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, empecemos tal vez con una pregunta muy sencilla que se diría a la gente en la calle. ¿Cómo se ve esto? ¿Con qué ojos se puede analizar esta situación? Muchos dirán, es normal, está celebrando con amigos, y otros dirán, bueno, hay un conflicto. Bueno, buenos días y muchas gracias. Yo creo que esto tiene muchas aristas y el evento que ha preocupado a alguna parte de la opinión pública debe inscribirse en una serie de sucesos que han venido ocurriendo en los últimos años, que obviamente dan pie para una preocupación. En el sentido de hasta dónde pueden llegar las relaciones personales, privadas, entre miembros de los distintos poderes de la República. ¿Y hasta dónde llegan? Bueno, creo que se está en un momento en que obligadamente tenemos que, como país, reflexionar sobre lo que está sucediendo. Le digo porque efectivamente hay dos aclaraciones que hacer. Primero, las relaciones entre los poderes del Estado son absolutamente necesarias y legítimas. Y la Constitución misma incluso formaliza algunos de estos vínculos o relaciones que hay. Por ejemplo, los magistrados son electos por la Asamblea Legislativa, reelectos por la Asamblea Legislativa. Hay proyectos de ley que afectan la organización y funcionamiento del Poder Judicial que obligadamente tienen que ser consultados al Poder Judicial, y así por el estilo, la misma Constitución establece el tipo de vínculos que debe darse. Y por otra parte, también es importante destacar que cada magistrado o juez de la República, como ciudadano, como persona pensante, tiene derecho a tener su propia ideología
su simpatía sea en un espectro más conservador, socialdemócrata o más socialista o lo que fuera. Hechas estas aclaraciones, efectivamente lo que hay que puntualizar es hasta dónde llegan esas relaciones y de qué tipo son. Yo me temo que esos límites se han ido desdibujando con el tiempo. Y ha habido eventos tan graves, ¿verdad?, como que una mayoría parlamentaria, sin dar muchas razones, quiso destituir al magistrado Fernando Cruz, ¿verdad? Simplemente, y en el fondo queda claro, porque don Fernando no es una persona ideológicamente simpática a esas mayorías parlamentarias. Eso quedó claro y para la historia desde hace unos años. Y por el contrario, ha habido, en mi criterio, un acercamiento riesgoso de algunos magistrados, porque aquí no se puede hacer generalizaciones, ni mucho menos con algunos diputados, para tampoco hacer generalizaciones, que ya pasan, digamos, a las relaciones personales, amistosas, muy cercanas, que sin duda terminan influyendo decisiones, al menos en el legislativo. Lo que uno se pregunta es qué va a pasar cuando el Poder Judicial tenga que resolver casos que involucren a cada uno de los diputados que asistió a esa celebración por el recién nombramiento del presidente de la Corte, Carlos Chinchilla. Bueno, ahí está precisamente la cuestión. ¿Dónde va a estar la independencia? Nuclear, porque efectivamente, doña Laura, usted está mencionando la palabra clave. Todos los códigos de ética judicial, los manuales de ética judicial, los convenios y las recomendaciones del derecho internacional en esta materia ponen a la independencia judicial en un primerísimo lugar. Es decir, esa es la clave para un sistema judicial sano y para un sistema de pesos y contrapesos a lo interno de las relaciones entre los poderes. De manera que sobre todo los jueces se tienen que cuidar muchísimo de cuáles son las acciones que en el ámbito público, tanto como en el ámbito privado, despliegan en relaciones con no solo otros miembros de otros poderes, sino también con las relaciones privadas personales que establecen. En esta materia siempre se trae a cuento aquello de que ahora se dice, digamos, de conformidad con los tiempos, de que el César no solo tiene que ser honrado, sino también parecerlo. La proyección de una imagen equivocada de que hay connivencias, de que hay cercanías, de que hay relaciones que podrían afectar en el futuro asuntos que lleguen a los jueces, es un asunto que ya tiene años de estarse trabajando a lo interno del Poder Judicial. A nosotros nos ha tocado llamar la atención y hasta sancionar disciplinariamente a jueces o juezas que aparecen en Facebook tomando tragos con un abogado que asiduamente tiene casos en ese despacho. Obviamente esto llama la atención y una cosa muy importante es qué es lo que pensará la otra parte, claro, ¿verdad? En un conflicto donde ve a su juez, ¿verdad?, departiendo amigablemente con la otra parte, ¿verdad?, y con el abogado que defiende casos. Si esto se proyecta adecuadamente, porque como cualquier ciudadano, los políticos tienen posibilidades de discutir sus contiendas judiciales, sus pleitos judiciales en los tribunales y en la Corte Suprema de Justicia. No debemos olvidar que la Corte Suprema de Justicia y particularmente la Sala Tercera tiene en sus manos una buena parte del eventual procesamiento contra diputados, contra ministros. Exactamente. Etcétera. Entonces, claro está que hay que tener mucha prudencia y mucho cuidado con esos acercamientos, ¿verdad?, que pueden enviar el mensaje de que las cosas no se están haciendo con
el debido cuidado, ¿no? Pero es complicado, ¿verdad, don José Manuel? Porque en un país donde todo el mundo dice siempre, todo el mundo se conoce, ¿verdad? Son amigos de muchos en la asamblea terminan siendo abogados, llevaron cursos y demás. O sea, ¿cómo finalmente lograr diferenciar esa relación, ¿verdad? Esa línea. Sí, porque llega a ser muy complicado y como usted lo dice, se han tomado medidas, pero usted o dentro del Poder Judicial no se puede como buscar o obligar a alguien a, ok, usted no puede hablar con este tipo de gente o ese tipo de gente, no sé. Pero no lo debería de saber un presidente de la Corte, es decir, no debería tener claro esa línea, tomando lo que dice también David. Sí, yo me temo que aquí hay una mezcla entre desconocimiento, temeridad, ¿verdad? Hay una falta de cuidado a la hora de realizar este tipo de actividades. Primero porque muy probablemente esto trasciende por un error fatal de alguien, ¿verdad? Esto se suponía, hasta donde yo entiendo, pues que era un encuentro privado, ¿verdad? Donde nadie iba a publicar fotos en Facebook. Las publica el diputado Ronnie Monge. Sí, lo que pasa, asistieron claro. varios, William Alvarado de la Unidad Sociocristiana, Paulina Ramírez de Liberación Nacional, el presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez, el presidente de la Corte, otros magistrados, pero sobre todo también se da en una finca de una empresa que es autobusera y en este momento hay casos que se están resolviendo en ARECEP, nuevo modelo tarifario, hay casos que van a tener hay apelaciones que ellos realizan contra la ARECEP, los autobuseros que van a dar a manos del Poder Judicial, es en una finca de una empresa autobusera. Por eso reitero, estos son los graves riesgos que se corren, porque independientemente de que los magistrados o los jueces al final de cuentas resuelvan con probidad y con independencia, repito que hay que mantener una imagen fuera de toda sospecha y eso es lo que un evento como este, ¿verdad?, pone en cuestión y alerta. Sin embargo, me parece a mí, y reitero, el país lo que tiene que reflexionar a partir de un suceso como este es hasta dónde han llegado efectivamente los acercamientos indebidos o hasta dónde estamos dispuestos a permitir que eso suceda entre miembros de los supremos poderes. Don José Manuel, perdón, ¿cómo podríamos entonces calificar un encuentro de estos? Porque no es ilegal. Pero ¿cómo podríamos calificarlo? No sé si es antiético, si llega a ser inmoral, si llega... O sea, ¿cuál es la palabra que podríamos dar para calificar un encuentro de si hay conflicto de intereses, con mucha benevolencia diría imprudente, no responsable, que genera suspicacias que pueden perfectamente evitarse, ¿verdad? Y mandan mensajes que pueden confundir muy gravemente el prestigio, la imagen y la credibilidad del Poder Judicial. ¿Qué va a pasar a partir de eso? ¿Usted cree que un evento de este tipo deba estar sometido a análisis dentro de la Corte cuando asistió asistió a ver cuáles magistrados asistieron, el presidente, aparte del presidente de la Corte, creo que la información no lo indica, pero es decir, ¿cree que un proceso de estos debería ser sujeto a un tipo de análisis, por lo menos en la Corte Plena? Debería de ser objeto de... Sí, y si alguien se atreverá a hacerlo. Sí, en otros tiempos eso sí era motivo, un hecho como este hubiera sido motivo de escarnio, ¿verdad?, para otros presidentes de la Corte. Hoy día no lo sé. No sé realmente, yo tengo ya algunos meses de estar separado de la Corte y no sé si va a haber algún pronunciamiento sobre eso. Don José Manuel, pero ¿no se cae también en el error de deshumanizar al político, al magistrado? O sea, no sé, ¿es ser más papistas que el Papa? Vea, en este país siempre ha habido una respetuosa relación, por lo menos la experiencia personal, lo que yo sé, que efectivamente tiene muchos matices. No quisiera, nombrar gente, ¿verdad? Pero
ha habido magistrados y magistradas de muy alto nivel jurídico y personal y profesional que perfectamente se puede tutear con políticos y mantener su integridad y su manera correcta de actuar. Ahora, me parece que, como ha sucedido en todas las instituciones públicas, hay un cierto proceso de deterioro que hace que esos criterios de autoridad moral estén siendo relativizados. De manera entonces que el peligro es, repito, proyectar una imagen que termine siendo contraproducente, independientemente, reitero, de que no haya nada más allá de eso. Ahora, esta es una sociedad que ya no es de 1 millón de habitantes, ¿verdad?, en donde todos nos conocemos. No, ya vamos para 6 millones de habitantes con un Estado enorme, plural, complejo. La aldea que fuimos hace 50 o hasta 30 años ya no es la misma, y no es cierto que todo el mundo conozca a todo el mundo y que todo el mundo sepa quién es quién. Por eso es que también hay que empezar a pensar en los nuevos tiempos y en cómo es posible que estas relaciones se redefinan sin causar daño a la credibilidad de las instituciones. Me pregunto qué pasará si algunos de esos diputados son abogados que llevan casos en particular. Me pregunto qué pasará con las empresas autobuseras cuando tengan que plantear o estén planteando o ya estén haciendo querellas ante el poder, planteando querellas ante el Poder Judicial. Me pregunto qué se puede decir de casos que tengan que resolver por el tema de probidad, de ética de diputados cuando caigan en manos de la Corte. Bueno, me pregunto todo eso. Es que todas esas preguntas buscamos esas respuestas en algunos de los diputados, también en el presidente de la Corte, pero no logramos tenerlas, no nos dieron la entrevista pertinente, sí una declaración hubo de la oficina de prensa, nada más. Esas preguntas son absolutamente válidas y usted probablemente está haciendo las preguntas que mucha gente se hace. Y esto no puede quedar en el limbo, es decir, esto no puede quedar en un dejar pasar los días y que no suceda nada. Me parece que tanto en la Asamblea Legislativa como en la Corte debería abrirse un espacio de reflexión sobre las consecuencias que tienen estos actos poco meditados en el mejor de los casos. Gracias, José Manuel Arroyo, por ponernos en perspectiva esta celebración del presidente de la Corte con diputados en la finca de una empresa autobusera. Es vicepresidente de la Corte. Muchas gracias por acompañarnos. Y hasta aquí